Muy buenos días, tardes o noches, compañeros y profesora de la materia de expresión oral y escrita. Me presento, soy el alumno Ulises Chavarría Acosta de la licenciatura de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Rosario Castellanos. El tema de hoy es los principales elementos de la expresión oral. Los temas a tratar son: ¿qué es la comunicación?, elementos de la comunicación, tipos de comunicación y, finalmente, expresión oral y sus elementos. Antes que nada, tenemos que saber qué es la comunicación. La comunicación es un proceso fundamental en la interacción humana que implica la transmisión de información, ideas, pensamientos, sentimientos o mensajes entre dos o más entidades. Es un fenómeno omnipresente en la vida cotidiana y es esencial para la sociedad, las relaciones interpersonales, la educación, el trabajo, la política y prácticamente todas las tareas de la vida. Dicho lo anterior, los principales elementos de la comunicación incluyen un emisor, que es la persona que envía el mensaje, un canal o medio a través del cual se transmite el mensaje, un código o sistema de signos compartidos para la comunicación, en este caso sería un idioma, un mensaje, que es la información que se transmite, un contexto, que proporciona el entorno y la constancia en las que ocurre la comunicación, así como un receptor, que es la persona que recibe el mensaje. Es por ello que la comunicación se encuentra clasificada en diversos tipos, entre los que encontramos la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la comunicación por escalas y la comunicación en medios digitales. Dentro de la comunicación verbal encontramos la comunicación oral, que implica el uso de palabras habladas para transmitir información como conversaciones, discursos, presentaciones, etc. Dentro de la comunicación no verbal encontramos la comunicación escrita, que se refiere a la transmisión de información a través de palabras escritas, como correos electrónicos, cartas, informes, textos escritos, etc. El lenguaje corporal, que incluye gestos, posturas, movimientos oculares, expresiones faciales y otros signos no verbales que comunican información. La comunicación paralingüística, que se refiere al tono de voz, la velocidad, el ritmo, la entonación al hablar, que pueden influir en la interpretación del mensaje. La comunicación también puede ser a escalas, es decir, de manera intrapersonal, que sería la comunicación que tenemos con nosotros mismos, como nuestros pensamientos, reflexiones internas y autorreflexiones. Comunicación intrapersonal, que ocurre entre dos o más personas y puede ser cara a cara o a través de medios como el teléfono. Comunicación grupal, que ocurre en el contexto de grupos o equipos de personas que colaboran y se comunican entre sí para lograr un objetivo común. La comunicación masiva, que implica la difusión de mensajes a una audiencia amplia a través de medios de comunicación como la televisión, radio, periódicos y las redes sociales. Otra clasificación de la comunicación es la comunicación en medios y abarca la comunicación visual, que utiliza imágenes gráficas, diagramas y otros elementos visuales para transmitir información de manera efectiva, como en presentaciones o infografías. La comunicación digital, que se lleva a cabo a través de medios como el correo electrónico, las redes sociales, los mensajes de texto y las aplicaciones de mensajería. La comunicación no verbal en la web, que incluye el uso de emojis, emoticonos y otros elementos visuales en la comunicación en línea para transmitir emociones y tonos. Ahora nos enfocaremos en la comunicación oral. La comunicación oral es el proceso fundamental en el cual las personas transmiten información, ideas, pensamientos y emociones a través del habla y la audición. Es una forma de comunicación interpersonal que se lleva a cabo mediante el uso de la voz y el lenguaje hablado. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación oral? Los principales elementos de la expresión oral son fundamentales para comunicarse de manera efectiva y asertiva. Estos elementos son importantes para realizar la comunicación oral. Punto número 1. La voz y el tono de voz. La voz es una herramienta esencial en la expresión oral. El tono de voz, el ritmo y el volumen pueden transmitir emociones, intenciones y actitudes.
Es importante usar la voz de manera adecuada para que el mensaje sea claro y se ajuste al contexto. Una voz tranquila y segura puede transmitir confianza, mientras que un tono agresivo o inseguro puede causar malentendidos o tensiones. Punto número 2. Pronunciación y articulación. La pronunciación adecuada de las palabras y una buena articulación son esenciales para que el mensaje sea comprensible. Una mala pronunciación puede dificultar la comprensión y llevar a malentendidos. La claridad en la articulación ayuda a que el mensaje se transmita con precisión. Punto número 3. El vocabulario y la elección de palabras. Utilizar un vocabulario apropiado al contexto y a la audiencia es clave. La elección de las palabras puede influir en cómo se percibe el mensaje, evitar jergas o tecnicismos incomprensibles para la audiencia, y utilizar un lenguaje más claro y accesible es importante. 4. Lenguaje corporal. La expresión oral no se limita a palabras. El lenguaje corporal incluye gestos, posturas, expresiones faciales que complementan y refuerzan el mensaje. Una alineación adecuada entre el lenguaje verbal y no verbal es esencial para una comunicación efectiva. 5. Escucha activa. La comunicación no es solo hablar, sino también escuchar. La capacidad de escuchar activamente a la otra persona, prestando atención y mostrando interés, es fundamental para una comunicación efectiva y asertiva. Punto número 6. Empatía. La empatía implica ponerse en el lugar del otro, entender sus emociones y perspectivas. Al expresarnos oralmente debemos mostrar empatía hacia la audiencia. Así podemos establecer conexiones más fuertes y comunicarnos de manera más efectiva. Como conclusión, la comunicación es la base de la sociedad y de las relaciones. Es tan esencial en nuestra vida cotidiana y ha evolucionado con la tecnología. Cada elemento que actúa en el proceso de comunicar es importante y todo surge desde la persona que quiere transmitir algo. Considero que la comunicación afecta a nuestras percepciones y decisiones porque tiene el poder de moldear nuestro mundo de manera profunda y significativa. La comunicación efectiva implica que el mensaje se transmita de manera clara y sea comprendido correctamente por el receptor. Para lograr esto, es importante considerar factores como la claridad en la expresión, la empatía hacia el receptor, la adaptación al contexto y la retroalimentación para asegurarse de que el mensaje se haya recibido y entendido adecuadamente. En resumen, la comunicación oral es un proceso esencial que nos permite la construcción de relaciones en la sociedad. La comunicación asertiva promueve relaciones saludables, en resolución de conflictos de manera efectiva y un ambiente de convivencia armonioso. Al utilizar los elementos de la expresión oral de manera asertiva, puedes comunicarte de manera efectiva, evitando malentendidos, conflictos innecesarios y fomentando la comprensión mutua en tus interacciones personales y profesionales. En este apartado encontrarás las referencias que utilicé para la realización de este video. Para concluir, no me queda más que agradecer su valiosa atención. Gracias.